Sin ponernos de acuerdo con el pastor Eduardo, ni con la oración del pastor Nicolás, se estuvo exhortando permanentemente acerca de la oración. Y hoy voy a hablar de la oración y la gracia de Dios, cómo se relaciona la gracia de Dios y especialmente como un atributo de esa gracia es la oración. El Dios Todopoderoso nos permite a nosotros poder hablar con Él. Amén. Porque no hay otro Dios. Y todos los otros dioses falsos a quien el hombre hace de ese ídolo una divinidad, le habla, pero son yesos. No le van a responder. El único Dios vivo que existe permite que por su gracia nosotros hablemos con Él y Él a través de su gran misericordia nos habla a través de su palabra. Así que en esta mañana doy gracias a Dios porque el Espíritu Santo ha guiado para preparar nuestras vidas en cuanto a lo que es la oración como una herramienta de gracia, como un atributo de gracia de Dios. Tenemos el privilegio de hablar con nuestro Dios. Les invito a que me acompañen en el primer libro de Samuel, capítulo 2. Y vamos a leer los primeros 11 versículos. Primer libro de Samuel, capítulo 2. ¿Alguien tiene la posibilidad de tener en su celular cronómetro, sí? ¿Quién puede cronometrar la lectura que voy a hacer yo? Uno que levante la mano y que quiera cronometrar. ¿Allá? Bueno, ponete de pie con el cronómetro en mano y cuando yo comience a leer, vas a cronometrar, ¿sí? Capítulo 2, del 1 al 11 de primer libro de Samuel. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar de las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, los débiles se ciñeron de poder, los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová, son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados los adversarios, y sobre ellos tornará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra y dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana se levantó de su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Eli. ¿Listo? ¿Qué tiempo fue? 2 minutos con 30 segundos. ¿Alguna vez hizo una oración así?
¿Cuánto se puede decir en una oración de 2 minutos? Recordando de que Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 7 dice, tú cuando ores, no uses vanas repeticiones, creyendo que por tus palabrerías seréis oídos. Y a veces nos confundimos y llegamos a pensar que las vanas repeticiones son oraciones ya hechas, que eso se llaman rezos, que son, la palabra rezos viene de frases, ¿sí? Decir algo que ya está establecido. Y hay personas que usan ese tipo de rezos para hablar con Dios, pero yo no sé a qué padre le gustaría que su hijo todos los días le diga exactamente las mismas palabras. No nos gustaría, algún día le diríamos a nuestros hijos, decinos otra cosa, queremos escuchar algo diferente. Pero también hay muchos cristianos que usan vanas repeticiones. Es el modelo de la oración que siempre utilizan para las comidas, para su oración personal. Esto es extraordinario porque en solo 11 versículos y casi 2 minutos de oración es suficiente para ver la gracia de Dios a través de esta manera de orar en la cual podemos nosotros aprender. ¿Cuántos recuerdan que los discípulos de Jesús le dijeron, Maestro, enséñanos a echar fuera demonios? ¿Así le dijo? No le pidieron enséñanos a echar fuera demonios, no le pidieron enséñanos a predicar la palabra, le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Y es allí donde vemos en Mateo capítulo 6 cómo Jesús desarrolla un modelo de una oración conocida mundialmente como el Padre Nuestro. Pero es un modelo. No es que debe ser un rezo literal, sino es un modelo, dirigiéndonos primeramente a exaltar al Padre Celestial, a glorificar su nombre, y entonces así poder ver de qué forma nosotros podemos orar a Dios. Pero vemos nosotros que a través de toda la Biblia Dios nos ha enseñado a orar a través de hombres y mujeres que han orado en forma extraordinaria. Tenemos la oración de Moisés, tenemos la oración de Job, tenemos la oración de David, tenemos la oración de Josué, la oración de Ana, la oración del mismo rey Salomón pidiendo sabiduría. Tenemos la oración del profeta Ezequiel, tenemos la oración de Jesús, tenemos la oración de Nehemías, que fue la más corta de todas, la oración saeta. Así que vemos nosotros que Dios sí nos ha provisto en su palabra cómo debemos orar. Así que en estos 11 versículos que necesitamos meditar en esta mañana, vamos a ver la gracia de Dios manifestada en cómo nosotros debemos orar. Para esto vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en esta mañana. Oramos. Querido Padre Celestial, toda la gloria y toda la honra es para ti. Tú eres digno de alabanza. Tú eres Dios del cielo y de la tierra, el creador del universo, el que ante ti toda boca se cierra y toda rodilla, Señor, se doblará y en ese momento las lenguas confesarán que Jesucristo es el Señor. Tu obra es maravillosa de principio a fin, tu plan eterno es glorioso y nosotros solamente podemos contemplar y admirar la perfección de tu decreto eterno, Señor. Gracias porque a través de tu palabra y a través de cada escritura de ella, tú nos enseñas. Porque como dice ella misma, toda escritura es inspirada por Dios y es útil. Es útil para enseñarnos, para corregirnos, para convencernos, para instruirnos, a fin de que podamos ser perfectos en el día de Cristo, Señor.
Te pido en este momento que la obra de tu Espíritu Santo sea sobre todos nosotros, los que estamos aquí, para recibir, Señor, tu palabra y para hallar en ella, Señor, también el camino de la salvación. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Ana es uno de los modelos que encontramos en la Biblia de oración. Y acá en el capítulo 2, en estos 11 versículos, si bien es cierto, nosotros encontramos un subtítulo que dice Cántico de Ana, vemos nosotros en el versículo 1 que dice, y Ana oró. Y claramente nosotros vemos que esos subtítulos, incluso la numeración de capítulos y versículos, no es algo inspirado, sino que más bien es algo puesto y suplido más que nada por los editores para darle facilidad a la búsqueda. Si no tuviésemos los capítulos y los números de versículos, sería complicado para nosotros poder tener una localización del texto y leer todos juntos. Pero hay una posibilidad de que en realidad haya sido un cántico que es una oración, o una oración cantada, como son las mayorías de los salmos. Los salmos en su mayoría son oraciones cantadas. Cuando hablamos de oraciones cantadas no son como nosotros estamos acostumbrados a cantar en nuestras reuniones, sino que más bien sus costumbres y sus culturas hebraicas, los cánticos eran entonados a capela y con un tono de expresión poética. O sea que las prosas y las expresiones poéticas que se escriben están haciendo referencia a que se puede relacionar como que es una oración cantada. Entonces esas dos posibilidades las encontramos en esta mañana al poder meditar en estos 11 versículos y especialmente para entender qué es esto de la oración de Ana. Pero no cabe duda que lo que Ana expresó es una oración. Y en esta enseñanza vamos a aprender 6 lecciones importantes de esta oración. 6 lecciones que son importantes para aplicarla. Porque si usted delante de Dios tiene que ser sincero, si cada uno de nosotros tenemos que ser sinceros delante de Dios, podríamos puntuarnos del 1 al 10 cuál es mi nivel de oración. No me lo diga, usted solo evalúese. Pero es muy probable que por el siglo que vivimos y por el tipo de vida que se vive en este tiempo final, la oración no sea más que solamente el salvavidas del momento de aflicción. Y es más, es como el matafuego colgado a la pared cubierto por un vidrio que dice en caso de incendio rompa el cristal, rompa el vidrio. Y es como la oración vendría a ser nuestro salvavidas en el momento de aflicción, ignorando o tal vez pasando por alto de que la Biblia nos dice, orad sin cesar, dad gracias en todo. Por esa razón es que creo yo que no solo los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar, sino que a través del tiempo se hace hoy una necesidad mayor en nuestras vidas, porque es casi seguro que muy pocos hermanos tienen una vida de oración permanente. Hay muchos que languidecen su vida de oración porque probablemente no hemos aprendido a orar como la Biblia nos enseña a orar. Entonces, necesitamos ver en este modelo de oración de Ana 6 lecciones que nos van a ayudar bastante a mejorar nuestra vida de oración. Primera lección que podemos ver nosotros, esta oración es una oración de gratitud. Diga conmigo, es oración de gratitud. ¿Por qué? Porque naturalmente todos nosotros, como Ana, tenemos en algún momento alguna necesidad que recurrimos a Dios, el oportuno socorro, para esperar y recibir de Él su providencia. Por lo tanto, nosotros sabemos que en el caso de Ana, en el capítulo 1, podemos encontrar cuál ha sido el motivo de por qué ella eleva una oración de gratitud.
Principalmente porque Ana, vemos nosotros que ella no tenía hijos. Estaba casada con su marido llamado Elcana y él tenía 2 mujeres. Para aquella época no era una cuestión civil repudiable como se puede entender hoy, pero sí una cuestión cultural y tradicional. Este hombre tenía 2 mujeres. Una era Ana y la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no tenía hijos. Y los primeros versículos dice que Penina le hacía bullying, para que podamos entender el idioma de hoy. O sea, permanentemente estaba burlándose y atosigando a Ana por su condición de estéril. Entonces vemos nosotros que Ana lo que hizo, vamos a leer un poquito más adelante, dice versículo 10, Ana, ella con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo votos diciendo, Jehová, Dios de los ejércitos, si te dignare a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva, ¿qué cosa? Un hijo. Era específico, ella tenía una necesidad. Un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasaré navaja sobre su cabeza. Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, que era el sacerdote, estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios y no se oía voz. Elí la tuvo por ebria, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mis aflicciones he hablado hasta ahora. Entonces el sacerdote Elí le respondió y le dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Bueno, me imagino que ninguno de los que estamos aquí tiene ninguna necesidad de nada, ¿no es cierto? O podría ser mejor la pregunta, ¿habrá alguno aquí que tenga una sola necesidad para que Dios pueda suplirle? Claro, porque todos dependemos de su gracia y su providencia. Todos. Y el que cree que no depende, si Dios decide no darte mañana un día de vida, no podrás hacer otra cosa más que morirte. Porque su gracia y su providencia es incluso hasta el aire que respiramos. Por eso es que nosotros estamos entendiendo que adorar y alabar a un Dios lo hacemos aún mientras respiramos. Ya enseñé esto alguna vez. El Salmo 150 dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Y la palabra Jehová, esa palabra hebrea que no tiene las vocales, solamente consonantes, las vocales fueron agregadas para poder pronunciar la palabra Yahweh. Sin las vocales, es el sonido que hacemos cuando respiramos. Ese Yahweh, Yahweh. Todo lo que respira alaba al Señor. No hay nadie que no pueda alabar mientras respire, aún consciente o inconscientemente. Así que claramente todos somos necesitados de Dios. Y cualquier necesidad, entendemos que puesta en el trono de la gracia, dice la misma palabra que podemos nosotros alcanzar el oportuno socorro. Nuestro Dios está más interesado en darnos que nosotros en pedir. Jesús dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Es una cuestión de principios del carácter justo, piadoso, santo de Dios,
que a través de su gracia Él siempre lo revela. Todos nosotros somos llamados a buscar la ayuda y el consuelo y el oportuno socorro de nuestro Dios. Ana recibió este milagro. Ana recibió lo que ella había pedido a Dios y Dios le concedió tener a un hijo varón. Y ese fue Samuel, aquel gran profeta que Dios iba a usar después. Por eso es que esta oración de Ana es una oración llena de gratitud. Es una oración que agradece a Dios por lo que Dios le concedió, lo que Dios le respondió. Así que naturalmente nosotros podemos meditar en esto porque el salmista nos dice, contaré todas tus maravillas, meditaremos en tus poderosos hechos. Y yo me pregunto, ¿cuán conscientes somos de todo lo que Dios hace por nosotros día a día? Y la pregunta es obvia, ¿cuán agradecido soy yo del Señor? Uno de los reclamos que Dios hacía por medio de Moisés al pueblo era, decía, ten cuidado de no olvidarte de quién es el que te sacó de la tierra de Egipto. Ten cuidado de no olvidarte de todo lo que el Señor hizo por ti. Aún el salmista escribe en el Salmo diciendo, alma, no te olvides de ninguno de sus beneficios. No te olvides. Porque una de las cosas que nosotros por naturaleza corrompida por el pecado tenemos es que somos ingratos y no agradecemos al Señor. ¿Cuánto hay de gratitud en nuestras oraciones? Cuando tú oras, ¿cuánto dedicas para darle gracias al Señor? Aún gracias por lo que te dio, pero ¿cuánto nos cuesta dar gracias incluso por lo que no nos dio? Porque en su sabiduría también Dios sabe por qué hay cosas que no las recibimos. Porque Él sabe que no van a ser de provecho para nosotros. Aunque nuestra vida esté totalmente comprometida con querer tener lo que nosotros anhelamos, Dios sabe qué es lo mejor. Por eso es que Pablo en Romanos dice claramente que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Oramos para darle gracias al Señor por lo que Él nos da y aún por lo que no nos da. Oramos agradecidos al Señor estando satisfechos con lo que tenemos. Mis hermanos, el humanismo ha inyectado en la humanidad el materialismo, el deseo compulsivo de tener, y cuando lo tiene, no lo disfruta. Porque se olvida de un principio bíblico en Eclesiastés que dice que es Dios el que da. Dios es el que da la capacidad de disfrutar de las riquezas. Si no, no. Por más que tenga, por más que amontone, la palabra dice, desnudo vinimos a este mundo y así nos iremos de acá sin llevar nada. Por lo tanto, cada día nosotros nos gozamos de la providencia de Dios porque Él suple todo lo que necesitamos y debemos estar nosotros agradecidos y contentos al Señor por todo lo que Él nos da. Esta oración de Ana es una oración de gratitud. Número 2, segunda lección. Esta oración de Ana es una oración de adoración al Señor. Y aquí encontramos nosotros un ejemplo de lo que me hacía referencia de que la Biblia para su edición y su encuadernación nos ha suplido elementos que son de bendición, como los capítulos y los números de versículos para poder ubicarlo con rapidez. Pero en algunos casos es como que se corta la línea del contexto por un subtítulo o por un número. Esta oración de Ana es una oración de adoración, pero si nosotros vemos en el capítulo 1, desde el versículo 27, vamos a ver nosotros qué es lo que sucedió. Dice, por este niño oraba, dice Ana, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva,
será de Jehová. ¿Y qué dice allí? Y adoró allí a Jehová. Pero inmediatamente vemos nosotros el subtítulo, dice Cántico de Ana, capítulo 2, versículo 1, y pareciera ser que la historia terminó. Y vamos a otra cosa. Pero si nosotros pudiésemos leer como el relato de corrido está enseñando, dice el versículo 28, yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. O sea que esta oración es una oración no solo de gratitud, que es lo que motiva a orar, sino que es una oración de adoración. Y claramente, mis hermanos, esta oración de Ana, al ser una oración de adoración, de alabanza, de proclamar al Señor, es una oración la más pura que nosotros podemos hacer, porque no aparecemos nosotros. Cuando nosotros estamos orando, siempre nos vemos tentados a entrar nosotros en la oración. Y resulta ser de que lo que estamos exaltando a Dios son apenas 2 o 3 frases y tal vez vanas repeticiones, pero entramos rápidamente en escena y empezamos, Señor y yo, y Señor y a mí, y Señor para mí, y Señor te pido. Una oración de adoración es cuando nos enfocamos en su grandeza, en su santidad y proclamamos quién es el Señor. Y por eso ustedes van a ver inmediatamente que Ana comienza sus primeros versículos en que se resalta o se rescata la oración, mostrando primeramente gran alegría al decir, mi corazón se regocija en Jehová, y mi poder se exalta en Jehová, y mi boca se ensancha sobre mis enemigos, porque me alegré en el Señor de mi salvación. Ella está orando en alegría, que es una oración de gratitud. Pero inmediatamente ustedes verán, mis amados hermanos, que ella comienza a hablar de Dios. Comienza a engrandecer y adorar a Dios, puesto que nosotros debemos poner, como hizo Ana, a Dios en el centro de nuestras oraciones. Ella comienza a dar palabras de grandeza, ella comienza a hablar de la autoridad de Dios, comienza a resaltar atributos como la soberanía de Dios, comienza ella a glorificar por la providencia de Dios. Comienza a exaltar el poder de Dios para cambiar en un momento la condición de alguien que está pobre y enriquecerlo, y alguien que está rico, empobrecerlo. Alguien que es débil, fortalecerlo, y alguien que parece fuerte, debilitarlo. Solamente Dios puede hacer eso. Y por eso es que ella está adorando. Ella está exaltando los atributos, las perfecciones de Dios. Y nuestras oraciones muchas veces están contaminadas por mis necesidades y no entramos a adorar al Dios verdadero como Él se merece. Hermanos, estamos nosotros entablando un diálogo con el único Dios creador del cielo y de la tierra, el que de la nada hizo todo. Y aunque la ciencia no puede explicar, la fe tiene certezas. La fe no abraza ninguna duda, porque la fe es justamente la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso es que nosotros abrazamos por la fe y glorificamos a nuestro Dios único y verdadero, de quién es Él, lo que Él hizo, entendiendo que Él es el autor y creador de todo el que nos oye. Cuando el pastor leía el Salmo 34, decía justamente resaltando esto: los ojos de Jehová están abiertos sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. No sé qué te produce a ti, hermano, hermana, al saber
que aunque en este mundo haya personas que no quieran oírte nunca, aunque haya personas que quieran no escuchar ninguna de tus palabras, o tal vez aquellos que dicen que te escuchan no te prestan atención. Qué feo es que alguien te mire como si fuera que te está escuchando, pero su pensamiento está en otro lugar y ni siquiera sabe lo que le estás diciendo. Así somos nosotros y así nos comportamos. Pero por la fe creemos en lo que dice su palabra. Que el Dios Todopoderoso se inclinó a mí y oyó mi clamor. Inmediatamente nos hizo sacar del pozo de la desesperación y afirmó nuestros pies en una roca firme. Hermano, no sé qué piensas tú, pero el único más importante y todopoderoso que debía escuchar nuestras oraciones, Él sí las oye y responde. Por eso es que esta oración no es otra cosa más que adorar a Dios. Adorar por quién es Él. Debemos aprender a que cuando empezamos a orar, no digamos, Señor, te pido. En el modelo de la oración Jesús les enseñó a decir, vosotros cuando oréis, diréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Está hablando de la gloria, está hablando de la autoridad, está hablando del poder. Mis hermanos, la oración más pura que nosotros podemos hacer es justamente orar, adorando y exaltando a Dios, aún a pesar de mis aflicciones. Porque Dios es un Dios en perfecto control y soberanía de todas las cosas. La tercera lección que encontramos aquí, número 3, es que la oración de Ana no solo es una oración de gratitud, no solo es una oración de adoración, es una oración llena de gozo. Sí, mis hermanos, es una oración llena de gozo. Ella dice, mi corazón se regocija en Jehová. Y añade ella claramente, por cuanto me alegré en tu salvación. Tenía muchos motivos para estar gozosa. Y la oración de gozo claramente es una expresión que no se la puede ocultar. ¿Han escuchado ustedes la frase burlona que a veces la gente incrédula utiliza para burlarse de los creyentes al decir, a llorar a la iglesia? ¿Escuchó o no? ¿La dijo usted alguna vez? ¿Vio que se usa eso? ¿A llorar a la iglesia? ¿A llorar a la iglesia? ¿Será que por no aprender a orar, ellos tienen razón que en la iglesia pareciera ser que vienen únicamente a llorar? Si nos ponemos a meditar, ¿qué habrán visto los discípulos para decirle al mismo Señor Jesús, Maestro, enséñanos a orar? ¿Qué habrán visto en Él? Nadie pudo tener tanta expresión de gozo de hablar con su Padre como el Señor Jesús en la tierra. Cuando usted habla por teléfono con alguien que le cae pesado, ¿lo disimula? No. ¿Vio que a veces hay gente pesada? Bueno, ¿saben, hermanos? Cuando alguien ama a una persona, cuando alguien está feliz de hablar con esa persona, también lo demuestra. Siente la alegría de hablar con esa persona. Siente el gozo de hablar con esa persona.
Su rostro transmite satisfacción. Su rostro, sus expresiones transmiten contentamiento. Y eso, mis hermanos, es lo que Ana está haciendo en esta oración. Y eso es lo que también nosotros debemos aprender, porque yo me pregunto, si alguna vez a nuestras reuniones vienen personas por primera vez que nunca han oído el Evangelio de Jesucristo, ¿serán impactadas por la manera que nosotros tenemos de orar? Podrán decir, wow, qué bárbaro, cómo son las oraciones que hacen ellos con su Dios, cómo realmente ellos se expresan con tanta alegría. Hermanos, algunos piensan que yo debo gozarme para orar a Dios gozoso cuando Dios me haya respondido a mi favor. Y eso no es así. Allí estaba el apóstol Pablo y Silas, golpeados salvajemente, tirado a lo más profundo de la cárcel más oscura. Las cárceles de ese momento eran cuevas, catacumbas, que eran subterráneas y casi con una pendiente de bajada pronunciada, donde solamente había oscuridad. Y la pendiente esa hacía que la suciedad de todos los desechos caigan y estén al final. En ese lugar, golpeados, molidos a golpes por causa de Jesucristo, en medio de la oscuridad, en medio de esa suciedad, ellos, a la hora de la oración, comenzaron a cantar himnos y a orar dando gracias a Dios. No nos engañemos. No es que yo debo orar lleno de gozo si es que Dios me ha dado lo que quiero. Así fue Job cuando hizo esa oración, incluso al decir, después de todas las calamidades Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de mi Dios engrandecido. Por eso Pablo escribe diciendo, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, ¿cuánto gozo hay en nuestras oraciones? ¿Cuánto gozo hay en nuestras oraciones? No solo agradecidos, no solo lleno de adoración, sino cuánto gozo hay en mi vida. Gozo de saber que Dios está en control. Gozo de saber que los momentos de prueba solo son momentos y no son comparados con la eternidad de gloria. Nunca un momento podrá opacar la eternidad de la gloria. Así como nunca la oscuridad de la noche le pudo ganar al clarear la mañana de un nuevo día. Nunca. Dios siempre nos bendecirá. ¿Cuánto hay de nosotros expresión de gozo? El gozo de hablar con el Padre, el gozo de ser oídos por el Padre, el gozo de recibir la providencia de parte de nuestro Padre. Yo sé que usted y yo tenemos necesidades, tenemos aflicciones. Aún como iglesia estamos en un tiempo en el cual de decisiones y definiciones. Y se nos manda a orar. Dios sabe todo, pero ¿por qué pide entonces que oremos? Porque nosotros debemos aprender a depender de la providencia de Dios. ¿No ven las aves de los cielos, dice Jesús, que no trabajan y no guardan en granero las comidas? Sin embargo, mi Padre todos los días le da alimento. ¿No valen ustedes mucho más que las aves de los cielos?, dijo Jesús. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pedid y se os dará, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Hay gozo en tu oración? El gozo es la satisfacción suplida, es una emoción que nace de algo que Dios ha suplido y que nos permite a nosotros sentirnos satisfechos en Él. Número 4,
Una cuarta lección que encontramos nosotros en la oración de Ana. No solo es una oración de gratitud, no solo es una oración de adoración, no solo esta oración está llena de gozo, sino que esta oración de Ana está llena de Dios. En todo tiempo, en estos 11 versículos, Ana solamente menciona a Dios. Jehová Dios, Jehová Dios. Y en cada versículo va a encontrar ustedes, aún sin nombrar, lo que hace referencia de Jehová Dios. Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, se exalta mi poder en Jehová. Ven ustedes que dice el versículo 2, no hay santo como Jehová. Comienza a decir en cada uno de los versículos que usted lee, cómo ella pone en el centro de su oración a Dios. ¿Cuánto de nuestras oraciones, Jehová, Dios o Cristo nuestro Señor es el centro de nuestras oraciones? Mis hermanos, debemos aprender a orar a nuestro Dios, glorificando quién es Él y no dejando de ver sus atributos, sus providencias. Vemos nosotros que Ana resalta el carácter de Dios, que es santo, versículo 2, pero también está diciendo que nosotros debemos vivir en humildad y no en soberbia ni altanería, versículo 3. Debemos cesar de nuestras bocas palabras arrogantes. Como decía Jesús en Mateo 6:7, porque piensan que por sus palabrerías seréis oídos. Hermanos, ¿cuántas veces llegamos a Dios sacando nuestro currículum? Señor, tú me vas a oír porque yo hice esto, porque yo logré esto, porque hago esto, o porque tengo esto, o porque ayudo a estas personas, o porque hago todo aquello. Esa oración Jesús la resaltó como el fariseo. Sin embargo, al lado del fariseo que decía, te doy gracias que yo no soy como este publicano, Jesús enfocó la oración de este pecador que decía, aún sin levantar su rostro al cielo, golpeándose el pecho, decía, ten misericordia de mí que soy un pecador. ¿Cuántos necesitamos nosotros entender, hermanos, que la oración es un atributo de la gracia de Dios? Porque nadie, absolutamente nadie, podría pararse delante de su presencia a hablar y dirigirse al mismísimo trono del Rey de Gloria si no fuese por su gracia. Si tú y yo somos oídos, es porque somos favorecidos por la gracia de Dios. Por esa razón es que Ana comienza a mencionar las perfecciones, el poder y la soberanía de Dios. Fíjense en el versículo 4. Los arcos de los fuertes son quebrados y los débiles se ciñen de poder. ¿Cuántos pueden ver el contraste aquí? Dice el versículo 5, los saciados se alquilaron por pan y los que estaban hambrientos dejaron de tener hambre. Providencia de Dios. Hasta la estéril, hablando ya ella misma de un ejemplo personal, ella era estéril. ¿Saben cuántos hijos tuvo Ana? Allí lo dice, 7. No fue Samuel solamente. Hasta la estéril ha dado a luz 7. Y la que tenía languidece. Jehová mata, Jehová da vida. Y yo sé que esas frases, para aquellos que han hecho a un Dios a su imagen y no como dice la Biblia, no pueden aceptar textos como la ira de Dios, la justicia de Dios, o como este texto que dice, Jehová mata y Jehová da vida. Es que la vida y la muerte están en las manos del Señor. Y nos guste o no nos guste, es Dios el soberano el que hace todas las cosas. Así como cuando aquellos que entran al sepulcro, como también los hace levantar, la palabra Seol traducida es sepulcro. Y también el Señor es el que resucita y lo hará. Por eso, mi amado hermano o hermana, amigo, en esta mañana, no estamos aquí para glorificar a un Dios falso, sino un Dios de la Biblia. Y no hagamos de nuestras oraciones dirigidas a un Dios que no es bíblico.
Porque el mismo Dios que creó el universo de la nada solamente con el poder de su palabra es el mismo Dios que también puede escuchar tu oración y por su gracia y su misericordia conceder lo que anhela tu corazón. Es el Dios todopoderoso. Es el Dios que no retrae su mano cuando en su voluntad está en bendecirte. Por eso es que encontramos nosotros este contraste de la soberanía de Dios. Versículo 7, Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece, levanta al pobre del polvo y el que estaba en el muladar lo exalta. Antes los que tenían que trabajar duro estaban donde estaban las mulas, el muladar, algo sucio, algo decadente, algo vergonzoso. Sin embargo, dice que aún al que estaba en el muladar, el Señor los exalta. Por eso, mi hermano querido, nunca nos olvidemos el principio que revela el apóstol Pablo al decir que el Señor, lo vil y lo despreciado de este mundo, escogió el Señor. Si tú y yo reconocemos ser escogidos por el Señor, por su gracia, no es por ningún mérito, porque no somos salvos por obras, sino por gracia del Señor. Y te animo a que si tú aún no le conoces al Dios de la Biblia, te preguntes, ¿con qué méritos creo yo poder ser aceptado en el cielo? No hay nada, porque la Biblia dice no hay justo ni siquiera uno. Todos se desviaron, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es por eso que nadie puede ir al cielo, pero uno vino del cielo a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Si tú eres un perdido y reconoces que por tus méritos y esfuerzos no puedes alcanzar salvación, bueno, hoy, incluso en este modelo de la oración de Ana, podrás encontrar salvación en Jesucristo. No te desconectes del Dios de la Biblia y no desconectes a Dios de lo que Él hizo en la Biblia. Sí, Él es el que abrió el mar en dos. Es Él el que alimentó con comida del cielo un pueblo que estaba peregrino en el desierto. Es Dios el que hizo todo lo que hizo y vemos nosotros en su palabra. Por eso, mi amado hermano y hermana, Matthew Henry resalta 4 aspectos importantes de esta oración de Ana. Número 1, exalta su intachable pureza. Dios tiene una intachable pureza. Número 2, su omnipotente poder. Número 3, su inescrutable sabiduría. Número 4, su infalible justicia. Ese es el Dios a quien nosotros oramos. Y probablemente en este auditorio haya muchos que dicen que son cristianos, pero nunca oran. ¿Sabe qué es lo que nos muestra que estamos vivos? Porque hablamos y podemos comunicarnos. Nacer de nuevo es comenzar a hablar al Señor. El Salmo 40 dice esto: puso en mi boca cántico nuevo. Podemos nosotros hablar al Señor. Número 5. La oración de Ana es una oración donde sobresale la soberanía de Dios. Hay un acento especial en el carácter de Dios soberano, el Dios que hace todas las cosas según su voluntad. Salmo 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso hacer ha hecho. Así que encontramos nosotros claramente en la palabra de Dios que nos está mostrando el carácter de la soberanía de Dios. Dios nunca pierde el control, hermano. Nunca. Aunque a nosotros se nos escape de las manos detalles y aunque tengamos que arrepentirnos luego de haber hecho cosas, Dios nunca se le escapa nada de control. Ni siquiera la caída de Adán y Eva, porque nuestro Dios es un Dios de planes eternos desde antes de la fundación del mundo.
Y nosotros aprendemos que aún viviendo en tiempo de pruebas o de angustia, aún pareciera que desfalleciendo nosotros no podemos lograr, hemos aprendido que Dios, en aquel que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. Dios nunca deja de obrar. Él no toma vacaciones ni feriados. Dice el salmista, aún por las noches, tu espíritu le enseña a mi alma. Aún mientras dormimos. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios soberano, en el cual nosotros podemos ver que la oración de Ana resalta permanentemente la soberanía de Dios, la autoridad que Dios tiene. Y esta es la nota principal, el clímax principal de esta oración es resaltar este atributo de Dios. Dios está en control. Él no es un Dios impotente, es un Dios todopoderoso. Hay gente que ora, ay Diosito. Dios no es imposible, en Él no hay imposibles. Él es un Dios de todo poder y toda autoridad. La pregunta es, ¿hasta qué punto nosotros nos damos cuenta que cuando oramos nos dirigimos a Dios así? ¿Hasta qué punto nosotros nos damos cuenta con quién estamos hablando en nuestra oración? Sí, mi hermano, Él puede cambiar la situación de cualquiera de nosotros así, en un momento. Porque así lo hizo cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando llegó su palabra, nos dio vida, nos transformó y somos nueva criatura. Y para finalizar el número 6, la sexta lección de la oración de Ana. Esta oración es una oración claramente con muchas enseñanzas para nosotros. ¿Recordamos las 5 primeras? La oración de Ana es una oración de gratitud. Es una oración de adoración. Es una oración llena de gozo. Es una oración llena de Dios. Es una oración que sobresalta la soberanía de Dios. Pero principalmente la oración de Ana, esta oración de Ana es una oración mesiánica. En esta oración habla de Cristo. Y como toda la Biblia habla de Cristo, y no debemos forzar nosotros a ver dónde encontramos a Cristo, sino que naturalmente tiene que mostrar dónde Cristo está hablado aún incluso proféticamente. Lo vemos aquí en esta oración también, que es una oración mesiánica. Allí en el versículo 10, en la conclusión de la oración de Ana dice, porque delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará a los confines de la tierra y dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Este Jehová a quien hace mención el versículo 10, Ana, es claramente Cristo. Es Cristo en que ante su trono, ante el estrado de sus pies, toda potencia, todo enemigo, todo lo que fue contrario a Él, se postrará. Así lo dice Pablo en 1 Corintios 15, es decir, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Este es el Señor que en su segunda venida tronará los cielos en gloria, donde las naciones verán y sabrán que Cristo, el Rey de Reyes, viene con poder y majestad. Y lo más extraordinario es que Él dijo, nadie sabe ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y es simplemente para captar tu atención y saber que el día de salvación es hoy. Aunque algunos crean que esto es fantasía, entre los incrédulos, incluso Satanás, un día también se arrodillará y confesará que Jesucristo es el Señor.
porque dice toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. No seas incrédulo al mensaje del Señor. Hoy tus pecados tienen que ser perdonados. Hoy debes tú arrepentirte de tus pecados, porque el que no se arrepiente ya está bajo la ira de Dios. Pero el que confiesa sus pecados y se aparta hallará misericordia, dice su palabra. Y todos nosotros sabemos que no hay nada más hermoso que poder sentir que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Por qué esperar hasta el último aliento de tu vida para buscar a un sacerdote, a un pastor o a alguien que venga a escuchar una vana palabrería que dirás de tu boca? ¿No es mejor hoy confesar que todos hemos ofendido y hemos pecado delante de Dios y que tú principalmente dices, me arrepiento de corazón? Es Dios el que le da poder al rey. Es Dios el que levanta a su ungido. Pero ¿dónde está aquí Jesús? Podríamos decir nosotros. 3 razones principales. La primera es por cómo comienza la oración de Ana y hacia quién apunta. Ana comienza glorificando a Dios porque Dios le dio un hijo que ella le pidió. Y este hijo es Samuel, que probablemente en su propósito Dios ya había determinado de que Samuel llegase a ser el último de los jueces del pueblo de Israel. Pero a partir de Samuel fue una nueva etapa, el comienzo de las monarquías. Y Samuel fue el que ungió a los reyes, principalmente el rey Saúl y luego el rey David, donde el pacto es reafirmado con David, diciendo que el ungido iba a sentarse en el trono de David. Y este está hablando de Jesucristo. Segundo, por cómo termina la oración, y está diciendo el versículo 10, que dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. La palabra ungido aquí es el escogido, el Mesías. Este es Jesús. Ana no sabía quién era Jesús. Por esta oración hecha en el Espíritu estaba mostrando justamente la obra de Jesús. En esta oración podemos ver nosotros un tilde más bien profético, porque algún día ese ungido iba a llegar. Pero la tercera razón por la cual esta es una oración mesiánica es por lo que hizo siglos después el Señor. Esta misma oración y este mismo modelo lo encontramos en el Evangelio de Lucas, que también leyó el pastor Nicolás. Capítulo 1. Y esta es la oración de otra mujer, que es la mujer que fue escogida por Dios para ser la madre de nuestro Salvador, María, a quien Dios favoreció con su gracia para ser María la madre de nuestro Salvador. Y ella misma, María, hace la oración, la misma oración que hace Ana. Por eso es que la oración de Ana es mesiánica, porque lo que fue profecía aquí es ya cumplimiento. Y dice el versículo 46 del capítulo 1, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Lo ven? Igual que Ana. Mi espíritu se regocija en el Señor. Porque has mirado la bajeza de tu sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me has hecho grandes cosas, el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia en generación a los que temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en los pensamientos de sus corazones. ¿Ve que Ana también habla de que no seamos altivos ni soberbios? También dice el versículo 52, quitó el trono de los poderosos y exaltó a los humildes. ¿Lo ven? Comparación con la oración de Ana. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos los envió vacíos. Otra vez. Y lo más curioso es que
el versículo 56 dice, y se quedó María con ella como 3 meses y después volvió a su casa. Y es muy parecido al versículo 11 de Primera de Samuel, que dice, y Elcana volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová. Son detalles de una comparación para tener la seguridad de que es mesiánico. Hermanos, ¿qué podemos aprender de cómo orar a nuestro Dios? Cuando usted ore al Señor, nunca vaya sin agradecimiento. Entras por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Nunca deje de agradecer al Señor por todo. Agradezca al Señor. Cuando vaya a orar, adore al Señor. Ese es el momento de la oración de que usted no debe aparecer. Es enfocar toda su devoción, su gozo, su alegría en exaltar y proclamar en adoración el poder, los atributos de Dios. Señor, tú eres el que hiciste todo lo que la Escritura dice. Eres el mismo Dios a quien estoy hablando ahora. Porque tú, Señor, hiciste esto. ¿Qué estamos haciendo? Adorando, glorificando al Señor por sus proezas, por la multitud de su grandeza, por su inescrutable riqueza. Cuando adore al Señor, hágalo de corazón. Su oración tiene que estar llena de gozo, mis hermanos. Podemos tener aflicciones, podemos tener situaciones duras en nuestra casa, pero nada puede quitar el gozo de saber que es Dios el que te oye. El Padre amoroso, el nuestro Dios que no escatimó a dar su propio Hijo, sino que lo entregó así por nosotros. Nunca vayas con angustia, sino que sean conocidas delante de Él tus peticiones. Pero estad siempre gozosos, dice la palabra del Señor. Es sentir que en Cristo estoy pleno, estoy satisfecho, que en Cristo estoy seguro. Siempre tu oración tiene que estar llena de Cristo. Habla de Él en tu oración. Ana no solo oraba a Él, sino que en su oración comienza a hablar de Él. Él hace esto, Él hace aquello, Él hace esto otro. Ella siempre resaltaba en su oración llena de Dios. Cuando ores al Señor, siempre resalta su soberanía. Nunca pienses que tu voluntad es primero. Por eso la Biblia nos enseña a decir, si Dios quiere. Si Dios quiere. Y siempre en tus oraciones exalta a Cristo. Siempre menciona esa cruz vacía. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor, en una actitud de reverencia, de respeto al Señor. Padre Santo, queremos darte gracias, alabar y bendecir tu nombre, porque eres Dios digno y justo, digno de recibir la gloria y la honra. Porque nadie es como tú, con tu poder, tu autoridad y todo lo que tú haces. Y desde el día que formaste este mundo, Señor, tu poder, tu autoridad, tu soberanía siempre ha sido así, porque tú no cambias. Queremos darte gloria a ti, Señor, y alabarte por la obra de Jesucristo a favor nuestro. Gracias porque todo, Señor, está en perfecto control soberano. Gracias porque podemos decir confiado que incluso nuestra realidad puede cambiar en un momento, Señor, por tu poder.
Aún, Señor, lo que nuestra iglesia anhela, puedes revertir la situación en un momento, Señor. Ni siquiera la muerte es un impedimento, porque tu Biblia, tu palabra, incluso nos demuestra que en un momento tú puedes resucitar al que estaba muerto. Señor, gracias por tu poder, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo que nos habla. Y mayor gracias te doy porque en esta mañana hay visitas que están escuchando tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo abra sus corazones para conocer al Dios verdadero, el Dios de las Escrituras. Porque nosotros muchas veces hemos enfrascado al Dios verdadero en una religión y nos hemos olvidado que tú quieres tener una relación con nosotros. Por eso es que te damos gracias. Por eso, Señor, es que te pedimos que en este momento la bendición de tu palabra, que llegó al corazón de todos los que estamos aquí, por lo que ella dice, no volverá vacía. Que sea visto el fruto para tu gloria, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tanto amor, por tanta misericordia, por los méritos de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.